Esto ocurría hace instantes en la Feria del Libro. Le impidieron hacer uso de la palabra al ministro de Cultura, Pablo Abeluto. El reclamo fue por parte de estudiantes de los 29 institutos de formación docentes de la ciudad de Buenos Aires en contra del proyecto de Unicaba que tienen para crear la universidad docente en la ciudad de Buenos Aires. También se sumaron en el reclamo alumnos de los bachilleratos populares que pidieron por la defensa de esos institutos. Ocurría esta noche en la Feria Internacional del Libro el reclamo de los estudiantes. Reitero, impidieron hacer uso de la palabra al ministro de Cultura, Pablo Abeluto, que era el encargado de dejar inaugurada la Feria Internacional del Libro. Reitero, representante de los 29 profesorados, institutos docentes de la ciudad de Buenos Aires que se oponen a la creación de la Universidad Docente de la ciudad de Buenos Aires. Y además, dólar imparable. Ayer el Banco Central de la República Argentina sacrificó 1.500 millones de pesos. Hoy dejó subir. ¿A quiénes quiso beneficiar el Banco Central de la República Argentina con la subida de hoy? El récord del dólar hoy estuvo a 20.84. Es el mayor precio en la era Macri. Dólar imparable. Algunos ya lo ven en 21, en 22 pesos. Y también esto es producto de la feroz interna entre la jefatura de gabinete y la presidencia del Banco Central de la República Argentina. Hoy, por ejemplo, el economista de Cambiemos, Carlos Melconian, estuvo durísimo con la conducción del Banco Central y con esta suba del dólar. Esto decía. Desde el 28 de diciembre, en estas circunstancias, el Banco Central está hoy en una absoluta transición. Digamos, quedó boyando, es el quien va a tener que definir dentro del plan perdurar cómo es la nueva situación, porque quedó boyando el tema de la tasa de interés, quedó boyando el tema del tipo de cambio. Esta cuestión de vender dólares para parar el cambio en 20.50 es absolutamente transitoria. Esta transición dentro de la transición debe elegir una nueva ruta cambiaria y desinflacionaria a seguir, que conviva con el modelo, si no la va a elegir el mercado. Lo que no puede hacer el plan perdurar es incubar un problema que te autorece. Digamos, la política cambiaria tiene que dar una respuesta. ¿Qué significa que vendo todo lo que haya que vender a 2020 porque espero la inflación de mayo, y después de mayo, y después de junio, y hasta el final del 2019? Lo que hay que entender es que este proceso de transición dentro de la transición ya necesita una tasa de inflación y una política cambiaria que cierre con el gradualismo. El servicio del plan perdurar al 10 de diciembre del 2019, que deje a las variables en la posición adecuada como para ensayar un verdadero programa de estabilización a futuro. O sea, el perdurar es la transición dentro de la transición. Entonces no va a esta cuestión de 15 de inflación, fijamos al cambio. Vos fijate que el Banco Central no está en condiciones de hacer una conferencia de prensa donde va a decir qué. Allí Melconian en un día del dólar imparable, donde Melconian también mete, Mariano, en la interna que hay. Dijo, el Banco Central no está en condiciones de hacer una conferencia de prensa para decir qué. Sí, no, es un montón de pasos errados que ha tenido el gobierno, el Banco Central. Evidentemente hay beneficiados en esta lógica. Los dólares que están vendiendo ahora a 20,20, como dice Melconian, son dólares que en el mercado se consideran muy baratos,
por eso es que sale y vende 1.500 millones de dólares. A ver, el récord anterior había sido 645 millones de dólares. Saltar de ese nivel a este otro nuevo nivel es un hito histórico, es espectacular. Y los errores tienen que ver con el mal diagnóstico sobre la inflación o el interés por beneficiar a algunos grupos económicos, manteniendo metas inflacionarias imposibles de realizar. Tuvieron los errores de 2016, de 2017, ahora de vuelta, ya el tercer mes del año es evidente que no van a poder cumplir las metas de inflación. Están en una situación de inoperancia y al mismo tiempo beneficiando a grandes grupos económicos. Todo no se puede. Claro. Entonces, en esa situación está perdiendo credibilidad fuertemente el Banco Central y creo que hoy por hoy hay una incertidumbre muy grande. Vamos a ver qué pasa mañana en el mercado cambiario. Seguramente de vuelta va a haber muchísima presión. Bueno, nos acompaña esta noche Mario Seco, intendente de Ensenada, Gabriel Catopodis, intendente de San Martín. Y digo, qué paradoja, ¿no, Mario? Estamos hablando de un dólar imparable. Lo escuchábamos a Mariano Kestelboy muy atentamente decir, se ha beneficiado a grandes grupos económicos cuando se le está pidiendo esfuerzo a los ciudadanos que no pueden pagar la tarifa de luz, ¿no? Y vemos cómo la timba financiera está favoreciendo la salida de millones de dólares. Hacen eso y son capaces de hacer muchas cosas más. También están haciendo eso con la tarifa de los intendentes, ¿no? Que tratan de tapar el sol con las manos, porque digo, habría que explicarle a la sociedad qué es la ley que quiere llevar adelante la gobernadora, ¿no? Sacándole los recursos y financiando a los municipios de la provincia de Buenos Aires. Primero hay que aclararle a la gente que en el año 92, cuando se privatizaron las empresas energéticas, en el paquete venía de aquel momento que los municipios iban a percibir el 6,42% que marcaba la ley para que no pudieran cobrar ningún espacio aéreo, ningún espacio subterráneo. Y entonces compensaban un poco los impuestos de los municipios con ese 6,42% de la facturación o de lo que cobraba en cada ciudad la empresa que prestaba servicio. Ya eso se lo habían dado para evitar que los municipios no cobraran otra clase de impuestos. Ahora la gobernadora no tiene mejor idea que decir que va a derogar esa ley para que ese recurso no llegue a los municipios. En el caso nuestro son alrededor de 30 millones de pesos. Por año, que nos ayuda a compensar el gasto de la energía. Ahora, por un lado, nos quieren sacar el 6,42% y por el otro lado, desde el año pasado a nosotros, a este año, igual que a la gente, porque un escándalo lo que están haciendo con la gente, que le llega factura de 7.000 pesos, a jubilados que realmente cobran 10.000, 11.000 mangos y prácticamente tienen que gastarlo todo en la energía. Pero más allá, miren, fíjense en cómo ahora quieren desviar la conversación, utilizar a los intendentes diciendo que, bueno, vamos a derogar esa ley que cobran el 6,42, que significa nada en la boleta de la luz, es un poquitito de la boleta de la luz, pero con eso quieren esconder, vamos a decir, semejante tarifazo, semejante barbaridad que han hecho con el pueblo argentino. Claro. Y nos meten en una discusión a los intendentes. Claro, como diciéndole, ¿no? Ahora los responsables son ustedes. Claro. Arreglen este bolón que ustedes. Y aparte desviar las discusiones, claro. Porque como la gente está muy enojada, muy mal y está expresándose en todos los distritos, ya se ven la organización que se está dando en contra del tarifazo, tratan ahora de meter a los intendentes con esta joda, ¿no? Digo, con este tributo, que era un tributo único de las empresas, como cualquier otra empresa paga los impuestos en las ciudades. Entonces, la empresa servidora de energía pagaba y le daba esto a los municipios para que nosotros podamos utilizar esos recursos para pagar la energía que consumimos en el alumbrado público. Que el alumbrado público es una de las cuestiones de más seguridad, una de las herramientas más seguras. Ustedes imagínense en que nosotros tenemos el 98% de la ciudad iluminada, claro. De los barrios más humildes hasta los barrios más importantes, 98%. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Apagar la luz en toda la ciudad? ¿Eso es lo que quieren? ¿Desfinanciar a los municipios? ¿Hacer que la gente se enoje con los intendentes sacándole este recurso chiquito que no significa nada en la boleta y metiéndonos en la discusión de 7.000, 10.000 pesos que llegan de boleta a los hogares para ahora limpiarse con nosotros? Realmente lo que quieren hacer, Silvestre, es simple la matemática. Quieren meter una discusión la gente con los intendentes cuando realmente ellos, mira, ¿quién nos defiende a nosotros? A los intendentes nos aumentaron en Ensenada 317%.
317% de aumento desde el año pasado hasta ahora. Vaya a saber hasta fin de año cuánto más nos van a aumentar. Entonces digo, la verdad que ese recurso que nosotros recibíamos por la ley 11.769, ahora la quieren sacar y con eso nos eliminan ese poquito recurso cuando realmente nos estamos haciendo cargo todo en la provincia de Buenos Aires, porque la verdad que no te dan un litro de nafta, para la seguridad no te dan nada y ahora te haces cargo de la seguridad, de la educación, de la salud, de la asistencia social, porque no viene ni un litro de leche para los pibes. Y digo, con el plan económico que están desarrollando es tremendo. Y encima ahora atacan a los municipios de esta manera, ¿no? Ahora sí, Mario. Gabriel, buenas noches. Volvemos a esto, ahora vamos a ir a este tema de los tarifazos, pero la semana pasada lo hablábamos con vos, Gabriel, que venís de un municipio donde era la capital nacional de las pymes. ¿Cómo entendés esta disparada del dólar, esto 1.500 millones ayer que sacrifica para beneficiar a unos pocos y para que fuguen divisas al exterior en el medio de una timba, mientras le están pidiendo esfuerzo a la gente con boletas impagables o quiebran, como te está pasando en el municipio, pequeñas y medianas empresas? Bueno, pero me parece que es un gobierno que desde el primer día viene haciendo todas las cuentas al revés, ¿no? Le baja las jubilaciones a los pobres jubilados y aumenta las tarifas, le pone el pie a los salarios y a la lucha de los docentes, pero le devuelve las retenciones a los grandes grupos económicos. Es un gobierno que quiere que las inversiones en materia de servicios públicos, las empresas las financien con la plata del bolsillo de los trabajadores y de la clase media. Y claramente el presidente está del lado de los grandes empresarios, porque le pide ajuste a la gente, le pide a las provincias y a los municipios que nos ajustemos para el tema de las tarifas, como bien decía Mario, y ni el gobierno nacional ni a las empresas se le exige ningún ajuste, no se les exige que abran la estructura de costos. Son empresas que están exentas de la mayoría de los impuestos, que no pagan ingresos brutos. Son empresas que no explican ni en Ensenada ni en San Martín qué inversiones van a hacer en el 2018. Empresas que están recaudando plata y que no sabemos, o que sí sabemos claramente, la están poniendo en la bicicleta financiera que genera y propone el gobierno. Entonces, lo que creo es que el gobierno no solo que equivocó el camino, sino que claramente está golpeando a los trabajadores, a las pymes, a los comercios que no pueden pagar estas tarifas. Tomaron una decisión hace 3 meses a principio de año que es absolutamente injusta y regresiva, como reducir la tarifa social. Si hay un sector que está golpeado, que necesita de un Estado que los cuide, que los proteja, son los hogares de bajos ingresos. Bueno, hoy un hogar de bajos ingresos, cuando consume más de 175 metros cúbicos, empieza a pagar el costo del gas de la misma manera, al mismo precio que lo paga una casa en un country del mejor barrio de la Argentina. Entonces, bueno, me parece que claramente el plan no está funcionando, los resultados se ven a la vista, y creo que lo que tenemos que lograr definitivamente con el esfuerzo como se planteó ayer en el Congreso Nacional, con los amparos que venimos planteando. Yo el 2 de febrero del 2016 fui a verlo a Aranguren a decirle que este camino que estaban siguiendo era una locura y que claramente iban a terminar con muchísimas... ¿Qué le dijo? No, me habló de la planilla Excel, la famosa planilla Excel, que él tenía que cerrar esos números y que su preocupación era esa. Claro. Y le explicamos que detrás de esa planilla Excel había pymes, trabajadores, empresarios, comerciantes. Ahora, la gente evidentemente a este modelo no le importa, ¿no, Mario? La gente está muy enojada. La verdad que nosotros tratamos de conducir ese enojo para que no termine peor, porque la verdad que a veces nos acusan de tantas cosas. Ya ven, a veces cuando se habla de los intendentes, no estamos hablando del intendente que especula, que toma cafecito, que no le interesa su ciudad. Estamos hablando de intendentes comprometidos. Hoy el nivel de intendentes comprometidos que hay en la provincia de Buenos Aires por parte del peronismo es muy capaz y está resolviendo cosas que realmente para que las ciudades no terminen en una situación peor. O sea, nosotros estamos invirtiendo mucho para contener la cantidad de desocupados, de desalojos que hay, de la gente con problemas, que tienen sus hijos con problemas de salud y les falta la obra social porque perdieron su laburo y ya no lo tienen. Entonces, la verdad que hoy se nos está cargando demasiado trabajo, ¿no?, a los intendentes. Por ahí los de Cambiemos, bueno,
Digo, a veces no tienen el nivel, vamos a decir, de los intendentes que estamos comprometidos en la provincia de Buenos Aires, que venimos revertiendo toda la situación en nuestro distrito, porque la verdad que después nos vuelve a nosotros. O sea, todo este daño que están haciendo con las ciudades, se los vuelve a los intendentes, porque realmente la gente a donde expresa realmente la bronca, la inquietud y el problema que tiene y que pide ayuda, es a la intendencia de cada ciudad. Si la gobernación ya dejó de existir, prácticamente están en otra, están tratando de ver cómo hacen esos negocios con la platita que ya le viene de los jubilados. ¿Cómo está repercutiendo el tema este de las tarifas impagables que cada vez se ve? Hoy estábamos mostrando acá el índice de expectativas, el 57% de la gente ya está diciendo que el sueldo no le alcanza para llegar a fin de mes. El 57%. Ya dañaron la clase baja y también ahora van por la otra, ¿no? El 66% de las pymes de San Martín no tienen prevista ninguna inversión. Hace un año nos decían que estaban mal, pero tenían expectativas de que la cosa iba a mejorar. Claro. Hoy nos dice que están mal y la cosa va para peor. 3 de cada 4 empresas no tienen previsto tomar ni generar un solo puesto de trabajo. Y eso está hablando de las expectativas económicas, a futuro que son negativas. Pero absolutamente, empresas, pymes que se financian al 35 o al 40%, porque hay que explicar que este modelo de apertura indiscriminada de las importaciones para frenar la inflación, no solo no frenó la inflación, sino que destruyó y está destruyendo el empleo industrial, por un lado. Y por otro lado, lo más grave de todo esto es que nos dijeron que todo esto era para mejorar las condiciones, para generar el clima de negocios, que después del clima de negocios venían las inversiones, y la verdad que no hay clima de negocios, no va a haber inversiones, porque lo que tiene que reactivarse en la Argentina es el consumo, y para que se reactive, Gustavo, el consumo, los trabajadores tienen que tener plata en el bolsillo. ¿Qué hace un docente si tiene plata en el bolsillo? Lo gasta. ¿Dónde lo gasta? En el comercio minorista, en el supermercado de su barrio, en el centro comercial de su barrio. Es lo que pasó históricamente en la Argentina cuando se reactivó la economía, se reactivó de la mano del consumo, pero no de un consumo solamente de aquellos que viajan al exterior, sino de ese consumo que tiene que ver con las cosas de todos los días. Totalmente. Las tarifas son una bola de nieve que terminan golpeando y generando un aumento brutal en la nafta, en las prepagas, en el costo del pan, en el costo de la carne. Cuando la gente va al supermercado y se encuentra con esos precios, todo eso tiene que ver con las tarifas que este gobierno viene... Totalmente. Está asfixiando tremendamente. Claro. Asfixia, ¿no? En ciudades industriales como la nuestra, que hoy compite por el primer lugar generando recursos muy importantes para PIB nacional, la verdad que la estamos pasando mal. O sea, la situación no es como antes, que era alentadora, los obreros tenían otra posición, podían vivir un poquito mejor. O sea, hay un retroceso tremendo en la economía de una ciudad industrial como la nuestra, ¿no? Digo, la verdad que nosotros lo que vemos que es el modelo, es una decisión política. A ver, están haciendo que el pueblo argentino... reduciendo su salario, precarizando cada vez más a los trabajadores, con esta inflación achicando las posibilidades del salario de cada uno para poder lograr objetivos. Digo, está claro, vamos a decir, que el modelo es para recaudar más para las empresas que tienen la concentración de la riqueza. Está y claro el tema que de cada la vez... energía son tres. Claro. Son bueno, tres ese es los que realmente son los amigos del presidente y está metiéndole la mano en el bolsillo a los jubilados y a todos los trabajadores para generar más riqueza para esos provincia de Buenos poderosos, Aires, digo. uno solo el dueño. Por supuesto, uno solo. Y con funcionarios que pasan de un lado del mostrador sin dar explicaciones, con funcionarios que hicieron su fortuna con Panama Papers, con offshore, que su mejor antecedente, el del ministro de Economía y de los funcionarios, es generar instrumentos para que sus amigos construyan patrimonios por fuera de la ley. Ahora, ¿ustedes qué pueden hacer frente a esta encrucijada que el presidente los puso, que les tiró la responsabilidad y dice, bueno, los intendentes que les saquen impuestos a la boleta? ¿Qué pueden hacer, digo? ¿Pueden hacer algo? No, pero estamos haciendo, tanto Mario en su municipio, en el caso mío, nosotros estamos financiando a los clubes de barrio para que puedan pagar esa tarifa social. Él trabaja todos los días, como yo y como todos los intendentes del peronismo, para que esa demanda social se pueda canalizar. Pero digo, ¿tienen alguna posibilidad de algún componente en la boleta que ustedes de impuestos municipales puedan sacar o no existe? No, es que una contribución única. O sea, hay una contribución única y lo que hay que explicarle de cara a la sociedad. Esa contribución única fue votada por ley en la provincia de Buenos Aires cuando se privatizaron las empresas.
Esa contribución única elimina la posibilidad de que los municipios puedan cobrar otra clase de impuestos. Claro. O sea, es una contribución contribución tiene un única. destino que es para pagar el alumbrado público, que en el caso de San Martín aumentó el 1.700%. Pero yo, Gustavo, me niego a dar esa discusión. El 1.700% de aumento de cualquiera de las tarifas de todos nosotros, compensarla con el 5 o el 6% como planteó el anuncio de la gobernadora es poco serio, es un chiste, quieren distraernos, nos plantean qué es esto o el caos. Y lo que trabajan es con una idea de chantaje permanente. Lo que está claro es que nos quieren meter una discusión del caos que generaron con el pueblo argentino. Y entonces nos quieren hacer debatir si nosotros perdemos el 6,42% que es la contribución única que recibíamos. Quieren hacer corresponsables del costo político. Quieren desviar la discusión. Corresponsables del costo político que tienen, que ahora no asumen pagar ellos. Silvestre, está muy caliente la cosa abajo. Entonces están notando, porque lo están notando, la gente se está organizando tremendamente para empezar a hacer los scratches a las empresas. Digo, empieza a haber todo un mecanismo de defensa de la sociedad, ¿no?, en ver este avasallamiento. Nosotros creemos que nuestros compañeros van a defender la postura de los intendentes de no permitir que nos saquen los recursos, por lo menos los chiquititos. A ver, si nosotros tuviéramos que sacar ese recurso, ¿sabes cuánto significa en la boleta? 50 pesos, nada, 60 pesos. No cambia la ¿Me entendés? realidad. Entonces digo, están haciéndonos que hablemos de 50 pesos cuando te mandan la boleta de 7.000. Y cuando nosotros nos aumentaron una enormidad en la energía que nosotros gastamos para iluminar a los barrios de la gente. No estamos hablando que ese 6,42 cubre la inversión de luminaria. Todas las columnas, mira, nosotros pusimos 15.000 columnas de alumbrados nuevas en la ciudad. Ahora, esa la tuvimos que juntar con recursos propios. Nosotros lo que recibíamos para compensar un poquito el gasto de la energía que consumen todas las farolas nuevas que ponemos, o la luminaria pública. Cuando te sacan ese 6,42 y te aumentan tremendamente, como decía Gabriel, te aumentan tremendamente la tarifa y el consumo de la energía, realmente se hace inviable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer todos? ¿Apagar la luz en todas las ciudades? Para que la hay un gente vea lo problema que y hay están que haciendo. resolverlo. Nosotros lo que creemos es que el gobierno tiene que declarar y poner en marcha una tarifa PYME. No puede ser que una PYME en San Martín o en Ensenada pague lo mismo que una gran multinacional. Tiene que construir una única base de datos para la tarifa social. No puede ser que una familia pobre tenga que ir a cada una de las oficinas, a cada una de las ventanillas a llevar la documentación y en general con muchas dificultades para acceder a la tarifa social. Y tienen que además... Que no existe la tarifa social. No existe. Ese es el problema. Se está engañando a la sociedad porque no existe la tarifa social tampoco. Pero aparte, cuando la gobernadora también dice que va a sacar la contribución única que le corresponde por la ley 11.769, es un punto del presupuesto provincial, porque ella recauda por todas las ciudades, también como recaudan los municipios individualmente por cada ciudad. Entonces está diciendo, no, voy a sacar, ¿qué saca? Un punto del presupuesto, no existe. Y la verdad que ataca así y hace que la gente empiece a dudar de lo que hacen los intendentes tratando de echarnos la culpa a nosotros cuando esto fue hecho en el año 92. Pero además entendamos que son empresas, todos los que estamos acá pagamos nuestra patente, pagamos el impuesto inmobiliario, pagamos ingresos brutos. Estas empresas están exentas, estas empresas no pagan impuestos, a ver si se entiende. Juntan plata, le sacan la plata del bolsillo a la gente, financian las inversiones con esa plata y no pagan impuestos. Es ridículo, claramente, un gobierno que no quiere poner las cosas en su lugar y nosotros lo que creemos es que el gobierno tiene que definitivamente entender que este camino no va a dar resultado, no viene dando resultado. Está Sonia Aleso, porque realmente, a ver, todos los días estamos trayendo, los intendentes son los que palpan día a día la realidad, son los que hay que escuchar, pero estamos trayendo también los ejemplos de carne y hueso, los que sufren cotidianamente este tarifazo impagable, todo. Y los docentes, como yo lo digo todos los días, tienen la dignidad, son de los pocos gremios que tienen la dignidad de seguir defendiendo un salario digno. Muchos han desertado de esa pelea, muchos han desertado, se han olvidado de sus representados y van a firmar cualquier cosa. Los docentes siguen en esa lucha, porque además, Sonia, buenas noches, nos presentás también a los compañeros que son de la provincia de Chubut, ¿no? Y Neuquén. Que están con Chubut y Neuquén. Que están sin clases, ¿de cuánto hace ya? 12 días en la provincia de Chubut. ¿Y en Neuquén? 24 días hoy en 8 semanas de conflicto. Con realidades sociales también complicadas, ¿no? Porque a ustedes también les llega el tarifazo desde hace mucho tiempo, ¿eh? El tarifazo en toda la Patagonia ha sido terrible. Sí. Y los meses que vienen hacia adelante, Gustavo, son los meses más fríos del año.
las tarifas que han llegado por encima de entre los 1.500 y los 2.000 pesos. Cuando uno proyecta la cantidad de metros cúbicos de gas en los meses de junio, julio, agosto, estaríamos pagando tarifas en las viviendas de las familias de 5.000, 6.000, 7.000 pesos. Bueno, es impagable. Yo quiero que vos y usted me digan y que también le informen, porque el presidente volvió la semana pasada a decir taparse con frazada. Como dijo en un momento a los de la Patagonia que andan en patas en su casa, hay que abrigarse y gastar menos. ¿Por qué no explican cuál es la realidad de la Patagonia y del frío, que es la peor época ahora que viene, ¿no? A ver, hay sectores de la Patagonia que tiene que saber el presidente que no cuentan con gas natural. Se calefaccionan con leña, se calefaccionan con Zeppelin. Si el Estado no cargan los Zeppelin de las escuelas rurales, ni siquiera las escuelas rurales tienen la posibilidad de calefaccionar el tiempo de la escuela de jornada completa. Aquellos que se calefaccionan con leña, Gustavo, una camionada está por encima de los 7.000 pesos y a gatas puede durar entre 30 y 40 días según la temperatura. Y de lo que te decía, de los que tenemos la posibilidad de estar en la red de gas, el impuestazo golpea, para el caso de la provincia de Chubut, un salario que está congelado a mayo de 2017, sin ningún tipo de paritaria salarial, porque el gobierno de la provincia de Chubut no solamente ha cerrado la posibilidad de la paritaria salarial de los trabajadores estatales, en consonancia con el gobierno nacional. No hay paritaria nacional docente, no hay paritaria para los docentes en Chubut, ni para el resto de los trabajadores estatales. ¿Y en Neuquén la situación? La situación es muy similar, escuchando a los intendentes realmente con muchísima preocupación. Nosotros venimos con una discusión salarial con el gobierno de la provincia, que anticipándonos a lo que podía estar pasando este año, desde octubre del 2017 que estamos pidiendo una mesa de negociación, nos han recibido en enero, en febrero y estos últimos días, 14, 15 de abril, nosotros manifestamos en esa negociación que no íbamos a aceptar el techo salarial del 15% y es evidente que el proceso inflacionario así nos daba la razón. En un primer momento el gobierno de la provincia dijo, no lo escribió, que iba a acceder a acompañar el salario docente con el IPC trimestral, como habíamos cerrado el año pasado, más otra recomposición que nos deben, y después de la primera negociación recibe las órdenes del gobierno nacional y acá nosotros queremos ser muy claros. La negociación nuestra se para cuando el gobierno nacional impone este 15% como techo salarial y por dos cuestiones. Al retirarse de la paritaria nacional y dejar a las provincias desiertas de esta, y además la firma del pacto fiscal en Neuquén ha sido lapidario. Se han cerrado todas las mesas de negociaciones. Hoy la única oferta que nosotros tenemos es un 6,3 para el primer trimestre, un importe incierto y mal escrito en una propuesta que no nos han hecho claramente, y una posible mesa en junio. Contarle a la comunidad y al resto de los compañeros de todas las provincias que ya el gobierno de Neuquén, el gobierno del MPN, del contador Omar Gutiérrez, nos hizo esto en el 2016. En septiembre los volvemos a recibir, la inflación se disparó, no nos volvieron a recibir. Quiero contarles también a la comunidad que se están quedando 120.000 estudiantes en toda la provincia sin clase, que el gobierno los tiene de rehén, porque si nos hubiera escuchado a los trabajadores y hubiéramos hecho un arreglo en enero, en febrero o a inicios de marzo, no estaríamos hoy en estas condiciones. Y Sonia, y esto también es producto de la ausencia de la paritaria nacional. Sin duda, lo que estamos escuchando claramente, lo que pasa en Chaco, lo que pasa en Santa Cruz, lo que pasa en Tierra del Fuego, lo que pasa en Entre Ríos, en provincia de Buenos Aires y en Capital, es el producto de que el gobierno no respeta las leyes. Estamos ante un gobierno que en nuestro caso no cumple con la paritaria nacional docente, viola una ley con un decreto, algo que es inconstitucional, no llama al diálogo, se cansó de hablar del diálogo, pero no escucha. Hoy presentamos una nota, hoy hicimos una sentada frente a la Casa Rosada, presentamos una nota al presidente Macri, ya que el ministro Finocchiaro se ha cansado de denostar a los docentes y a la CETERA, a ver si el presidente reflexiona, si puede escuchar. Acá estamos viendo 500 maestros. Sí, esto fue impresionante, 24
Esto fue impresionante ayer. Lamentablemente muy poco reflejado esto también en los medios hoy, en los diarios. Esto que yo siempre sostengo, esta es la dignidad de los gremios que están tratando de desunirlos, de atacarlos y que tampoco pueden vencer, ¿no? Estas movilizaciones son realmente emocionantes, ¿no? Sí, mire, la consigna de hoy, de este acto que comenzó a las 8 de la mañana y terminó a las 2 de la tarde, que por supuesto iba a ser en Plaza de Mayo, pero usted sabe que la Plaza de Mayo está cerrada. Sí. No sabemos los argentinos cuándo ese patrimonio histórico que es la Plaza de Mayo va a estar abierta al pueblo. Fue en la calle, pacíficamente como siempre lo hacemos. Hubo músicos, hubo artistas populares, estuvieron los institutos de formación docente, las rectoras de los 29 institutos de formación docente que quieren cerrar aquí en Capital, en Jujuy, en Mendoza y que ya intervinieron en Tierra del Fuego para cerrar los institutos de formación docente. Y después hablan de calidad educativa. ¿Y cómo después golpea hablan también de mejorar la educación. ¿Cómo golpea a nivel del gremio de ustedes el tema de las tarifas, Sonia? Porque a ustedes también les llegan. Brutalmente, mire. Yo le decía ayer a un periodista justamente, le están ofreciendo a los maestros en algunas provincias 1.000 pesos de aumento y las tarifas en algunas provincias no son inferiores 5.000, 6.000 pesos. A 2.000 claro. Para arriba. Entonces, la verdad, ¿de qué estamos hablando? Claro. ¿De qué realidad? ¿Con qué sensibilidad le hablan a los maestros de la Argentina, estos señores que viven en countries, encerrados en su realidad, a un maestro que no va a poder pagarse el colectivo? Claro. Porque la carta nuestra está en todas las redes. Sería importante que se difundiera, porque lo que muestra la carta que le presentamos hoy al presidente es la realidad de la Argentina, es lo que está pasando en la educación. No hay libros en las escuelas, no hay más netbook en las escuelas, no hay programas socioeducativos en las escuelas, ahora quieren cerrar los institutos de formación docente, no hay salario, no hay paritaria, hay presiones a los gobiernos provinciales, no importa de qué signo político, todos o la mayoría, la amplísima mayoría firmó el pacto fiscal. Esto es un desastre para las provincias y esto va a traer hambre y va a traer sufrimiento y nosotros no vamos a ser cómplices. Ahora, vamos a lo más peleando. Acorde sería, Mario, Gabriel, que también los aumentos se den de acuerdo a los aumentos salariales, ¿no? Que se tenga eso no se contempla a la hora de estos... Nadie ganó en la Argentina, nadie, ni una empresa, ni un empresario, ni los laburantes, nadie ganó en la Argentina en esta proporción. Pero déjame reflexionar sobre lo que dicen los compañeros. Claramente este gobierno tiene una estrategia que es demonizar a la dirigencia gremial, denunciarla. ¿Por qué? Porque son los compañeros los que pueden pelear por el salario. Obvio. Y ellos quieren ponerle el pie al salario en la Argentina. Me parece que es un gobierno que además no entiende que la educación en la Argentina se va a construir con los docentes adentro, no con los docentes afuera. En San Martín nosotros tenemos un programa por el cual logramos que 3.500 chicos vuelvan a la escuela. Los vamos a buscar en el verano, lo hacemos con el gremio, con los docentes y logramos en los barrios más pobres que esos chicos que dejaron la escuela vuelvan. ¿Qué hace el gobierno? No es que golpea la puerta del municipio y me dicen qué me puede ayudar. Va y me cierra escuelas, totalmente. Me cierra aulas. Lo que necesitamos es que el gobierno entienda que esas aulas hay que llenarlas de chicos, no hay que cerrarlas. Totalmente. Y me parece que no entiende que el problema de la educación se resuelve hablando, dialogando en una mesa de trabajo con los docentes, no denunciándolos y poniéndolos siempre en una situación de y además, difamación. No hay nada mejor que invertir en salud y en educación para que las ciudades realmente crezcan con toda la potencia. Ahora, el presidente dijo el otro día en una reunión de gabinete que no estaba dispuesto a seguir financiando el déficit, aumentándole a los docentes. Pero no lo hace así también con la salud. Ya lo consideran hoy como un gasto, como los 90. Porque es para la visión del presidente, la educación es un gasto, no es una inversión. Todo eso, como los 90. Y vienen subejecutando el presupuesto, nosotros lo hemos denunciado acá con números, con cifras, vienen subejecutando el presupuesto educativo año a año. Hay una ley, la ley de financiamiento, votada en el Congreso de la Nación casi por unanimidad
por el cual el gobierno nacional es co-garante de la educación junto con las provincias, y lo que nosotros estamos viendo es que hay un retiro del Estado Nacional en el financiamiento de la educación pública que verdaderamente asusta, y lo que le decimos al presidente en la carta es que nos convoque, que nos escuche, porque por este camino va a pasar lo que empezó a pasar en Chubut, y va a pasar lo que ya vimos en los 90, que no es que había paro porque el salario no era suficiente, hay paro porque directamente no se puede pagar el salario. Vamos camino a eso, y es una alerta grave y un llamado de atención. Mario, Sí, ¿qué decías? Yo lo que creo es que prácticamente todo lo ven como un gasto, no solamente la educación. Ven la salud también, más allá de que se quieren hacer los que pelean contra el delito, contra las bandas, realmente financian también tremendamente a los municipios, que nos hacen cargo a nosotros también de la seguridad. Digo, el problema, vamos a decir, que hoy la población no solamente tiene que luchar por la salud, por la educación, por la seguridad, sino también hoy, vuelvo a decir, la asistencia social de parte de los municipios es muy fuerte. La que estamos invirtiendo nosotros para mejorar un poquitito la calidad de vida del desastre que están haciendo con su plan económico, realmente es duro. Están lastimando tremendamente a las clases sociales. Ya no les alcanza las clases bajas y van por las clases medias. Entonces, todo esto que están haciendo para favorecer, como decíamos hoy, los de la energía, los tres principales que se están enriqueciendo cada vez más. A ver, estos mismos eran los que habían privatizado en aquellos momentos con otro gobierno liberal. Digo, me parece que nosotros tenemos que avanzar en plantear cada vez más que no es un gasto, es una inversión en nuestras ciudades, apostar a la educación, apostar a la salud. No hay algo más hermoso que eso. Nosotros priorizamos mucho más eso que hasta montones de cosas que son propias del municipio. Totalmente. ¿Me permiten un minuto? Tengo que hacer una actualización de la información, en este caso la información mundial. Se está comenzando a concretar la cumbre de las dos Coreas. Pedro Brigger con la información. Pedro. Efectivamente, Gustavo, en este momento los dos presidentes ya se encontraron, se saludaron, se dieron la mano. Estoy mirando en vivo la televisión en Corea y están pasando revista a las formaciones militares, lo que se hace habitualmente, alfombras rojas por todos lados, todo muy ceremonioso, muy tranquilo, extremadamente planificado hasta el más mínimo detalle para que no saliera nada mal. Están juntos caminando el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un. Es un momento histórico, sin lugar a dudas, porque el presidente de Corea del Sur asumió hace apenas un año, tiene todo un mandato por delante. Recordemos, lo mencionábamos antes, Gustavo, 3 puntos centrales: desmilitarizar la península de Corea, lograr un tratado de paz y mejorar la relación entre el norte y el sur. La relación entre ambos mandatarios, hasta ahora por lo menos, es seria, bastante cordial. Bueno, muy bien. Mañana vamos a estar con el análisis ya más detallado, a ver si realmente ha sido una cumbre para la foto o si realmente es una cumbre para avanzar, sobre todo en un proceso de búsqueda de paz y sobre todo de llevar tranquilidad al mundo entero, ¿no? Hay un elemento, Gustavo, que vamos a tener que ver mañana, si efectivamente se firma un documento. Claro. Es lo que están esperando para ver si se firma un documento. Gracias, Pedro, como siempre. Buenas noches. Un abrazo. La impresión que tienen ustedes que cada vez se acentúa más que es un gobierno de ricos para ricos. Por supuesto, pero no lo decimos solamente nosotros, que por una cuestión ideológica siempre tuvimos diferencia con el liberalismo cada vez que gobernó el país. Si no, lo dice la gente. Ya la gente ya no tiene otra mirada. Por eso va cayendo la imagen del ingeniero Macri, que incluso se lleva también la imagen de la gobernadora, porque ya no puede seguir acompañando las políticas de Estado que va llevando adelante. Ustedes fíjense en que ahora le dieron 40.000 millones de pesos a la gobernadora, que se lo sacaron del bolsillo de los jubilados para que haga la obra pública. La obra pública se va a hacer en la provincia de Buenos Aires con la plata de los jubilados. O sea, hasta estas barbaridades hacen, ¿no? Digo, cada obra, los jubilados van a sentir que un poquito del bolsillo de ellos, que ya no lo tienen, están en la obra pública de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es así. Es un gobierno que a algunos sectores, a los bancos, al campo, al sector del petróleo, el primer día les garantizó resultados efectivos y al contado. Ahora, a la gran mayoría de los trabajadores y de los argentinos nos plantea que hay que caminar
en un sendero de mucho sacrificio para ver algún día algún resultado. Es un gobierno que tiene la palabra gradualidad en el discurso. Ahora, al momento de echar los 200 trabajadores del INTI en San Martín, al momento de castigar y golpear a los docentes, al momento de aplicar el tarifazo, al momento de endeudarse, no es gradual, es brutal, es absolutamente brutal. Son muy profesionales para mentir también, porque le mienten descaradamente a la gente por la cara y ya, viste, es tremendo lo que están haciendo, ¿no? Porque esto es lo que hay que resaltar. Son profesionales mintiéndole al pueblo argentino una y otra vez de lo que están haciendo. Se le dispara al dólar, se le dispara todo, el endeudamiento del país, todo. Porque la verdad, la desocupación que están generando, la pobreza, la miseria, está brotando, no brotan los verdes, toda esa gilada que decían, está brotando el hambre y la miseria de vuelta en el pueblo argentino. Y esto es tremendo, ¿no? Y ellos salen diciendo, bailando, inflando globitos, y ya la gente ya se nos afuma. Brotaron los verdes, pero se fugaron hoy, ¿no? Sí. Los verdes se fugaron. Se fugaron. Una cuestión también, complementando lo que dicen los intendentes, que demuestra la complicidad del gobierno con los actores de poder más importantes, es con las empresas de hidrocarburos, las petroleras. Si se fijan, siempre que aumenta el precio de la nafta, al poco tiempo se mueve el tipo de cambio. Se anticipan, dicen, no hay pass-through, o sea, no hay impacto del aumento del dólar sobre los precios. Justamente, lo aumentan antes, aumentan los precios de la nafta. En junio aumentaban los precios de la nafta justo antes del aumento del dólar. En diciembre lo mismo, en febrero de vuelta. Y ahora, la semana pasada, aumentó 4,5% la nafta y aumentó de vuelta el tipo de cambio. Y va a seguir aumentando el tipo de cambio. Es decir, la relación entre los formadores de precios y el gobierno es directa. Y en este caso, en el caso de las naftas, me parece que es elocuente. Es un factor muy importante que impacta sobre los costos de producción de todas las empresas. ¿Quiere decir que el precio de la nafta va a seguir subiendo entonces con esta movida del dólar? A ver, está aumentando el precio internacional del petróleo, pero también el precio, en la cotización del tipo de cambio también juega en el precio de la nafta. Eso sí, cuando baja el precio del petróleo o cuando el tipo de cambio se estabiliza, la nafta sigue siendo carísima. Y Argentina ha sido el segundo país que más aumentó las naftas desde 2017. Entonces, es un contexto en el cual las empresas, fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas industriales, están en una situación muy delicada porque les aumentan los costos de todo por el tarifazo, venden menos, entonces pueden prorratear sus ventas, sus costos en un menor nivel de ventas. Están en una situación de debilidad que no pueden llegar al consumidor porque las ventas se las destinan al mercado interno y el mercado interno está golpeado por las importaciones y por la caída del consumo. Y va a golpear en la inflación seguramente, ¿no? La cadena de pago en las pymes hoy está en 40, 50 días, cada vez poniéndose más tenso, y sabemos lo que pasa cuando una cadena de pago llega a los 60 días y empieza a quebrarse. Y un dato que me daban hoy en una pyme en San Martín, entregan la mercadería, pagan y después con el cambio del tipo con la modificación del tipo de cambio se producen notas de débito permanente, porque los grandes proveedores les terminan ajustando el precio, con lo cual nunca terminan de saber cuál es el precio que terminan de pagar, nunca terminan de saber cuál es la factura de gas del mes que viene, nunca terminan de saber con qué estructura de costos manejarse. El grado de incertidumbre además le genera un grave problema, un gran problema a las pymes. Bueno, y sí, es problemático este. Hay otro problema también, que hablan tanto de la energía y de la producción. Nosotros tenemos centrales termoeléctricas, tenemos la destilería YPF, que es la más grande del país, que genera el 60% de la producción que se consume, y la verdad que no hay inversión. Han parado todas las inversiones que venían anteriormente, las pararon todas. Por un lado se quejan que tienen que comprar mucho afuera, pero tienen la posibilidad de invertir parte de lo que se están llevando, invertirlo para producir más y que salga más barato. Sin embargo, no, es más fácil traer de afuera y parar todo lo que estaba parado. La segunda parte de la central termoeléctrica, lo dijimos acá hace más de 2 años, está parado todavía. O sea, se quejan que no hay energía y no solucionan. Una central termoeléctrica que es de Narsa, no es de Chingolito, que ahora la quieren comprar los amigos también del presidente, ¿no? Bueno, en relación a esto que dice, nosotros lo palpamos, lo que están contando los intendentes todos los días en las escuelas. El desprecio que el gobierno nacional y el gobierno provincial tienen por la educación pública es alarmante. Que hoy nos hayan atendido en la reja de la Casa de Gobierno y no permitirnos entrar a la mesa de entrada para recibirnos la nota da cuenta de eso. En nuestra provincia no es
solamente un problema de falta de inversión en el salario docente. La ministra de Educación está prometiendo los 30 jardines que se iban a construir porque a partir del 2019 es obligatoria la sala de 4, no están cumpliendo. Las escuelas se caen a pedazos. En un edificio funcionan 3 instituciones educativas distintas. La miseria que están mandando para las partidas de comedor es insuficiente. Los municipios, allá en Neuquén hay un convenio con los municipios y el gobierno provincial para el mantenimiento de la escuela que no pueden sostener. O sea, no es solamente el salario docente, sino que la desinversión también es en las condiciones materiales de trabajo. Por eso se hace esto que los compañeros están diciendo, nuestras compañeras nos dicen, las que tienen doble turno para poder vivir y así no les alcanza, pagan 4 boletos de colectivo y el colectivo en Neuquén, el pasaje vale casi 20 pesos. Las compañeras dejan de tener a otra trabajadora para pagarle, como puede ser una niñera para cuidar a sus niños, las cuidan las abuelas. Ya no vamos más a la peluquería, ya no vamos a hacer una compra en los supermercados del barrio porque no tenemos el efectivo y compramos con tarjeta. Lo que decía el compañero recién, ¿cómo repercute eso en el circuito económico? Las trabajadoras de empleadas de comercio están muy preocupadas porque cada vez venden menos. Digo, esto nos está pasando. Pero el jefe de gabinete dijo que eran porque compraban online. Y no ven esta realidad, que esto es lo duro. El otro día nos comentaban, justamente, un dato, Paco Durañona, cómo han vuelto a hacer dedo en la ruta las maestras nuevamente. Nosotros les pedimos algo que no se veía al arco político de Neuquén, a los diputados de las zonas frías, a los diputados del norte, del sur, de las ciudades más alejadas de la capital de Neuquén, que tomen nota. Si los diputados no se involucran también en esta cuestión de lo salarial, se están perdiendo muchísimos circuitos económicos y otras personas, trabajadores, que dependen de este circuito económico, se están quedando sin trabajo. Y digo, el servicio doméstico, el albañil, el que corta el césped, la peluquera, vamos recortando, vamos a comprar comida y hasta por ahí nomás. Sumo, Gustavo, en Chubut, a lo que dice Susana, en Chubut el salario diferido que una barbaridad lo que dijo, forma escalonada. Una barbaridad lo que dijo el ministro coordinador de gabinete. Que iban a tener que mandar a las chicas a prostituirse a las mujeres para poder tener ingresos. El mismo ministro coordinador de gabinete y gobernador que sabe que cada pozo petrolero de la Pan American Energy produce 125 millones de pesos diarios. Ahora, no son capaces, desde la provincia de Chubut, no son capaces de generar en esta crisis a la cual nos han llevado ellos con sus políticas que han endeudado a la provincia, que han firmado el pacto fiscal, como decía Susana, como decía Sonia, que ha sido el desencadenante de muchísimas peripecias justamente de las que estamos sucediendo, que impactan en los trabajadores estatales, pero que hoy impactan en el conjunto de la sociedad. Y no son capaces de poner la mano donde hay que ponerla. Y están pretendiendo en esta crisis, vendiendo lo que ya vendieron al gobierno nacional, querer imponernos la mega minería a cielo abierto, que ya sabemos lo que significa. Totalmente. Tenemos clarito lo que sucede cuando ese tipo de situaciones llega a una sociedad, cuando lo que hace en el medio ambiente y lo que genera alrededor. Por eso seguimos todos los trabajadores estatales en la provincia de Chubut, como lo decía Sonia recién, pidiéndole el diálogo al gobernador Arcioni, del mismo modo que le pedimos el diálogo al presidente Macri. Bueno, les agradezco como siempre. Gracias Mario, como siempre. Gracias Gabriel. Mariano, gracias por tu conversación. Fernando. Bueno, hacemos la pausa y enseguidita cerramos este minuto 1 de hoy.